Amigas, amigos, a pesar de este paso que se dio para lograr la pacificación en Bolivia, luego de esta intensidad política y social que se vivió a raíz de que se volvió a postergar la fecha de las elecciones, ahora ya quedó establecida para el 18 de octubre, el movimiento al socialismo y el expresidente Evo Morales son sujetos de una creciente persecución por parte del aparato del Estado, el aparato judicial. Es por ello que el MAS propone una ley de protección a los líderes de este movimiento, toda vez que existe hasta el momento toda una estrategia para detener a los principales dirigentes líderes que están de alguna manera respondiendo a esta iniciativa de Evo Morales para lograr que el candidato masista Luis Arce vuelva a recuperar el poder mediante el voto popular. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este martes 18 de agosto del 2020. Información relevante a lo que está ocurriendo en las últimas horas en Bolivia. Y antes de entrar a todo este panorama político electoral, se está dando una noticia en medio de esta crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, que está realmente sorprendiendo a la comunidad latinoamericana, al propio pueblo boliviano y que tiene la expectativa internacional. El caso de la corrupción en la compra de estos respiradores. Ahora resulta que la empresa está denunciando al propio gobierno interino de Yanine Áñez. La empresa española que intermedió en la venta de los 170 respiradores a Bolivia acusa al gobierno de Áñez de haberlos perdido. Bolivia pide la devolución de los 2.2 millones de dólares que costaron los aparatos a cambio de su retorno, pero desde la proveedora española aseguran que Yanine Áñez los ha perdido. La empresa española IME, consultora de servicios global, SL, intermediaria en la compra de los 100 respiradores cuya adquisición está siendo investigada en Bolivia por posibles sobrecostes, ha acusado al gobierno de facto de Yanine Áñez de haberlos extraviado después de que éste demandara la rescisión del contrato de compraventa y la devolución de esa cantidad de dinero, 2.2 millones de dólares que costaron los equipos, esto a cambio de su retorno. El representante legal de la empresa española, Ramiro Vega, ha aseverado durante una intervención en Radio Fides que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, dependiente del Ministerio Boliviano de Salud, solo ha podido encontrar 75 de los aparatos, lo que significa, según este abogado, que el gobierno confiesa que no sabe dónde están los respiradores que se les ha entregado. Vega apuntó directamente al ministro de Gobierno Arturo Murillo y a la autoproclamada presidenta Yanine Áñez como los causantes de la situación y les atribuyó además una irresponsabilidad administrativa al pedir que se saltasen todos los protocolos para acudir directamente a un acto político para exhibir los respiradores. Sus declaraciones tienen lugar apenas 2 días después de que el ministro de Justicia de Bolivia, Álvaro Coimbra, anunciara que su gobierno había solicitado la rescisión del contrato de compraventa de los respiradores, que en cualquier caso no servían para prestar asistencia a los pacientes más graves de COVID-19, de acuerdo con el propio dirigente boliviano. Nosotros hemos respondido que queremos la resolución del contrato. Eso significa la devolución de los 2.200 dólares al Estado y nosotros devolvemos los respiradores que llegaron a Bolivia, planteó Coimbra. Los ventiladores pulmonares fueron fabricados por la compañía española GPA Innova y su venta fue intermediada por la mencionada proveedora, que estableció un precio de 28.080 dólares por unidad. Sin embargo, la fábrica aclaró posteriormente que cada respirador tenía un costo de 7.234 dólares, por lo que se estima un sobreprecio de 3.3 millones de dólares, cuya aplicación se está investigando como una posible infracción. El caso ya provocó la destitución del ahora exministro de Salud, Marcelo Navajas, que fue además detenido y enviado a prisión preventiva. También están siendo investigados el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, y el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, Giovanni Pacheco, entre otros altos funcionarios ejecutivos de Áñez.
Según afirmó el propio Coimbra, en las próximas semanas, máximo en 15 días, van a salir las acusaciones en contra de todas las personas que han sido denunciadas en el marco de este caso. Bueno, es polémico el tema y que obviamente esto se está dando, esta corrupción, dentro del proceso electoral que vive Bolivia. Gobierno de facto en Bolivia revela autores de atentado contra la COP. El ministro de gobierno boliviano de facto, Arturo Muriño, justamente este funcionario acusado, reveló que los principales sospechosos de participar en el atentado a la sede de la Central Obrera Boliviana y de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa en La Paz forman parte de la agrupación Resistencia Pititas. Hay un grupo denominado Resistencia de las Pititas que pusieron dinamita en la COP. A las horas los hemos detenido. Queda claro que nosotros no tenemos preferencias, admitió Muriño, a reconocer que esta es una de las organizaciones civiles irregulares que apoya al gobierno de facto. Muriño señaló además, refiriéndose a la detención de los responsables, que podíamos no haberlo hecho porque era a favor supuestamente del gobierno interino. Durante la noche del pasado jueves, 6 personas fueron detenidas y 2 de ellas puestas en detención domiciliaria luego de que individuos fuertemente armados arrojaran explosivos, piedras y pinturas contra las sedes sindicales en La Paz. La organización Resistencia Pititas goza de la protección y complicidad de la policía y el gobierno de facto, y desde la llegada al poder de Yanine Áñez han registrado acciones violentas, así como el amedrentamiento a defensores del pueblo, ex autoridades y embajadas. Y ante este escenario, el MAS de Morales propone una ley para proteger a los dirigentes que están detrás de la ola de protestas. El Movimiento al Socialismo del expresidente Evo Morales anunció que impulsarán un proyecto de ley para proteger a los dirigentes que han desatado la nueva ola de protestas contra el gobierno de Yanine Áñez por el aplazamiento de las elecciones generales al 18 de octubre. Vamos a realizar un proyecto de ley que va a proteger a los dirigentes que en su legítimo derecho están pidiendo equipos de bioseguridad, están pidiendo libertad de expresión y democracia, anunció el diputado del MAS Edgar Montaño en rueda de prensa ofrecida este domingo. Montaño esgrimió que se trata de una ley necesaria porque, según dijo, los dirigentes de la COP y de otras organizaciones afines al MAS que están detrás de la protesta son objeto de una persecución política. Por eso es que la Asamblea Legislativa ha tomado acciones importantes para que se puedan proteger los derechos constitucionales que tienen los dirigentes y el pueblo boliviano. La propuesta del MAS, que ostenta la mayoría parlamentaria, ha suscitado el rechazo de los aliados del gobierno interino de Yanine Áñez en el Congreso. Los masistas están queriendo salvarse con una ley para tener impunidad, advirtió el diputado de la oficialista Unidad Demócrata Luis Felipe Dorado. Desde finales de julio, cuando el Tribunal Supremo Electoral anunció que las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas inicialmente para el 3 de mayo y aplazadas por la pandemia del coronavirus hacia una segunda vez con fecha del 6 de septiembre y ahora al 18 de octubre en una tercera ocasión, pues desató toda esta ola de protestas. Los manifestantes, alentados por la COP y otras organizaciones cercanas al MAS, han bloqueado calles y carreteras para exigir que los comicios se celebren antes del 18 de octubre. Y mientras tanto, a través de su cuenta oficial de Twitter, Yanine Áñez ha dado a conocer esto. Estuvimos presentes en Caenco, Bolivia, para el lanzamiento del Plan de Reactivación Económica Agroindustrial. Agradezco a las empresas que empezaron hace décadas a creer que Bolivia tenía potencial para hacer de la caña una industria grande y digna. Estoy para apoyar la creación de empleo a partir de la industrialización de la caña y para mostrar que el sistema de la libertad, las ideas y las creencias de la República están hermanadas con el impulso a la industria en Santa Cruz y el resto de Bolivia. La industria nacional tiene un sitio digno en la democracia. Es lo único que ha comentado hasta el momento Yanine Áñez. Y por su parte, Evo Morales, en su cuenta oficial de Twitter, mandó estos mensajes. La empresa de apoyo a la producción de alimentos, creada hace 13 años para evitar especulación de precios y desabastecimiento de alimentos, ya debería ejecutar un plan nacional de emergencia para atender a sectores vulnerables que sufren una grave crisis alimentaria. Lamentamos que la Unión Europea en Bolivia defina programa de cooperación para próximos años a 2 meses de elecciones con un gobierno que no fue electo, que viola sistemáticamente los derechos humanos y que está sumido en corrupción. Solicitamos a Josep Borrell hacerlo con autoridades elegidas por el pueblo. Y también destacó esto
Apoyamos la petición de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia para que el gobierno de facto no retrase la importación de medicamentos a Vivafir que puede salvar a enfermos de COVID-19. La situación exige decisiones inmediatas para aliviar sufrimiento del pueblo. Y hace 3 horas destacó: al caso de los 170 aparatos comprados con sobreprecio y entregados en un acto político sin cumplir normas, se suma ahora su devolución a la empresa IME, que denuncia la desaparición de 95 equipos. Bolivia enfrenta la pandemia sin respiradores y con negociados. Así está el panorama en las últimas horas en Bolivia. Te invito a que nos des tu opinión, tu punto de vista es importante. Hasta la próxima.